Welcome to the 8th Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al octavo Foro Sur-Sur sobre sustentabilidad. El tema del foro es la política de la esperanza, resiliencia y resistencia de los pueblos en tiempos catastróficos. Hoy tenemos la novena conferencia intitulada Levantamientos africanos contra el neoliberalismo autoritario resurgente y África se levanta, por el profesor Patrick Bond. Tenemos interpretación simultánea en inglés, chino y español y pueden elegir la interpretación en la parte inferior de su pantalla. Queremos agradecerle a las intérpretes de hoy: Mercedes Pico, Melina Ruffini, Yang Xiangruo y Li Menghong. Permítanme primero presentarles al comoderador de nuestra sesión de hoy. Mi nombre es Sid Tsui Margaret Jade, soy profesora asociada en el Instituto de Reconstrucción Rural de China, en la Southwest University de China. Soy miembro de la Junta de Asian Regional Exchange for New Alternatives y soy miembro fundadora de la Global University for Sustainability. Participé activamente en el movimiento de reconstrucción rural en China desde el año 2000. El doctor Ebrima Sall es director ejecutivo de Trust Africa. Es una fundación panafricana que promueve la ciudadanía y el liderazgo responsables y defiende la inclusión basada en la justicia. En el pasado también ocupó otros cargos de alto nivel, incluido el de secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África, CODESRIA, el principal consejo de investigación en ciencias sociales de África, desde abril del 2009 hasta junio del 2017. Y también fue investigador principal en el Nordic Africa Institute en Uppsala, Suecia, entre el 2001 y el 2004. Ebrima es miembro del grupo de expertos que apoya el trabajo de la Comisión Mundial sobre el Futuro de la Educación de la UNESCO y el Comité Científico Asesor del Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales, programa MOST, de la UNESCO también. Es coautor y coeditor de varias publicaciones sobre educación superior, libertad académica, movimientos sociales, ciudadanía, gobernanza y transiciones al desarrollo y postconflicto en África. Ahora le cedo la palabra al doctor Ebrima Sall. Muchas gracias, Margaret. Hola, colegas. Saludos desde Dakar, en Senegal. ¿Podrías haber agregado a la presentación que soy un miembro participante de este foro muy orgulloso? Y estoy muy contento de presentar al profesor Patrick Bond. Tenemos también muchos recuerdos recuerdos compartidos con Kim Chi y también con Margaret desde el 2011. Es un placer estar aquí, ver que esto continúa, que cada año se pone mejor este foro, que abarca más personas, más temas interesantes y de formas muy interesantes. Les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de moderar este panel con mi colega Patrick. Es un placer escuchar a Patrick. Y un placer también tenerlo a Aziz como persona que va aparte como orador y que estuve participando en una conferencia que dio hace 2 semanas desde la mirada panafricana, de los procesos desde la mirada africana. Fue una presentación maravillosa. Quisiera entonces solo agradecer muchísimo y felicitarlos a todos por el equipo organizador de este evento, Kim Chi, Margaret, todos ustedes, felicitarlos y agradecerles también por mantener esto y por toda la energía y el tiempo que le han puesto a esto. Me acuerdo del primer foro y sé el esfuerzo enorme que han hecho muchos de ustedes para que esto pueda continuar, para que este foro pueda tener lugar.
Aún en épocas de pandemia del COVID, están mostrando que esto sigue siendo muy importante y está funcionando muy bien. La presentación, el tema de esta presentación es extremadamente importante. Patrick seguramente va a hablar un poco más en breve. Patrick es profesor en la Universidad de Western Cape, en la escuela de gobierno de esta universidad, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Empezó su carrera en el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos entre 1983 y 1985, mientras estudiaba en la Escuela de Finanzas de Wharton, la Wharton School of Finance. Luego hizo estudios de doctorado en Geografía Económica en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Después de mudarse al sur de África en 1989, trabajó con movimientos sociales urbanos por la justicia financiera con base en la ONG Plan Act en Johannesburgo. Entre el año 94 y el 96, trabajó en el Ministerio de Reconstrucción y Desarrollo en la oficina del presidente Nelson Mandela. Entre otras cuestiones, también fue director del Centro para la Sociedad antes de mudarse a la universidad donde está ahora, en Western Cape. Patrick ha escrito muchísimo, es un escritor muy prolífico, un orador excelente y muy conocedor del movimiento social, de los movimientos sociales en el sur y globales. Su trabajo más conocido es Elite Transition, desde el apartheid al neoliberalismo en Sudáfrica. Otro de sus análisis críticos se puede encontrar en los libros Las políticas de la justicia climática contra la apartheid global, también un libro intitulado Talk Left, Walk Right, Looting Africa, Saqueando África, la acumulación del capital en África del Sur, Zimbabwe's Plunge, Unequal Zimbabwe y Cities of Gold, Townships of Gold. Pero su lista de publicaciones es extremadamente larga. Y lo voy a presentar a Asís un poco más adelante cuando le toque el momento de presentar. El tema de hoy es el levantamientos africanos contra el neoliberalismo autoritario resurgente. Este African Rising ha sido la narrativa dominante, por lo menos en la última década, y se ha vuelto la nueva narrativa negativa sobre África, mucho más negativa, realmente con todo el pesimismo que presenta África como un continente sin posibilidades. Siempre se habla de que se viene la anarquía. Este es un continente en donde se ve a la gente que se mata a sí misma por lo que pareciera ser ningún motivo. Y esto es la señal de algo muchísimo más terrible. Esta gente necesitan básicamente, esta es la narrativa negativa, básicamente necesitan ser cuidados. Esto explica muchísimo las actitudes y las políticas que se ven, pero detrás de esta actitud infantilizante también hay enormes intereses que tienen que ver con recursos, control de recursos, explotación de recursos y las políticas en torno a esto. Y creo, rápidamente, hay dos problemas con estas narrativas. Ninguna de estas narrativas realmente son sobre las personas. De ninguna manera. No tienen nada que ver con la gente. Tiene que ver con los intereses de los grandes negocios, de las grandes empresas, del capital internacional. Tiene que ver con las inversiones y las oportunidades para generar ganancia. Más que nada con eso. Estos son las cosas que subyacen en estas narrativas.
en relación a las posibilidades de hacer dinero en este continente. No tiene nada que ver con la gente misma. En segundo lugar, todas estas narrativas en realidad están impulsadas por economistas, economistas del establishment global, vienen de estos lugares, pero básicamente provienen de afuera de África. Y hay algo que tiene que ver también con el origen de estas narrativas extranjeras. Esto habla también del sustrato, digamos, de la clase social de la que provienen estas narrativas. En cada nivel nos reconocen como algo que tiene que ser solucionado, que tiene que ser resuelto. Cuando la Unión Africana estaba celebrando el aniversario número 50 de la unidad africana, una de las conferencias que se tuvieron, dijimos que hay que volver a pensar las narrativas sobre África, hay que repensarlas y reenmarcarlas. Esto tiene que ver en ciudades como las que estuvimos hablando cuando abrimos el foro, cuando inauguramos el foro. Hablamos de esto, hablamos de que tenemos que repensar estas narrativas que vienen de determinadas perspectivas, que definitivamente no están centradas en las personas, en los pueblos. Tenemos que trabajar en esto. Y no le están dando ninguna oportunidad a escuchar las voces populares y la cantidad de cosas y voces interesantes que tenemos desde el continente. Así que tenemos que cambiar estas narrativas que no tienen nada que ver con la gente. Creo que es importante decir también que esta conversación está teniendo lugar en el contexto del octavo foro sobre sustentabilidad, del octavo foro sur-sur. Todo el concepto de sustentabilidad mismo, como se ha dicho una y otra vez, tiene que ser retomado por el sur mismo. Hay muchos esfuerzos en este momento que tienden a esto, pero en particular este foro tiene que ver con esto. Tenemos una idea de sustentabilidad en los sectores dominantes, en los sectores hegemónicos. Para algunos tiene que ver con la posibilidad de tener que algo genere su propia ganancia. Y desde este foro estamos hablando más de la necesidad de hacer algo muchísimo más sensible, de tener una civilización que es muchísimo más ecológica y muchísimo más sensible a todos los problemas que tenemos en este momento. Se trata de producir y generar un mundo libre de todas las cosas negativas que están sucediendo y que sea mucho más centrado en las personas. No de forma antropocéntrica, sino de crear situaciones de relación con la naturaleza y con el ambiente que sean muchísimo más sustentables. Creo que está bien, es apropiado decir que hay personas como Patrick participan haciendo esto durante todas sus vidas, buscando esto. Ah, no, esto está dedicado, quiero dedicarle esto a la memoria de Samir Amin, que ha dedicado su vida entera a trabajar sobre esto. Y esta vez vamos a hablar de otro gran economista africano que también pasó su vida luchando contra el capital. Quiero decir entonces que estoy muy feliz
de estar acá, de estar moderando esto, de tenerlo a Patrick como orador y de tener a Cis como comentarista. Esto se trata no solamente de crear una nueva civilización, sino de armar un mundo, no en la pospandemia, todavía estamos en la mitad de la pandemia, tenemos no solamente el problema de acceso a las vacunas, sino también esta es la cuestión de que si recibimos la Sinovac o la Sinopharm, voy a tener un problema para ir a Europa porque quizás ni me venden un pasaje si, si me han dado la vacuna china, te obligan a tomar, a darte la AstraZeneca o algo. Bueno, esta es la parodia que estamos viviendo en este momento. Así que simplemente déjenme invitarlo a Patrick, pasarle el micrófono. Él es el orador principal, hemos estado todos, nos convocaron aquí para escucharlo a él. Así que Patrick, por favor, adelante. Power, mandla al pueblo, poder al pueblo. Lo que estamos tratando de hacer es ver si hay potencial, si hay posibilidad de poder para el pueblo. Como dijo recién mi colega, Africa Rising es como el optimismo, África se levanta, es como el optimismo de las élites basado en el extractivismo, llevado adelante por los capitalistas del norte. Este fue su eslogan, el África se levanta o África de pie. Pero ahora estoy mirando los levantamientos africanos, probablemente porque la última vez que estuve con Kim Chi y Margaret, van a ver que también estaba Sam Moyo, nuestro presidente, fue en Chongqing en diciembre del 2011, un gran momento para todos, un gran momento de aprendizaje. Y Samir Amin nos ayudó a armar esto y sus redes y las redes de Kimchi hicieron muchísimo para poder avanzar esto. Creo que en 2006, Kimchi, vos estabas donde estoy yo ahora, que es Durban, en la Asociación de Sociología. Y y fue uno de esos momentos en donde me di cuenta que el futuro de los movimientos populares también sería facilitado por estos colegas, estas camaradas maravillosos. Los nuevos movimientos que yo quiero describir, esta es una foto de Nukudugu en 2014, cuando se derrocó a la persona que había matado a un militante. Esto fue un movimiento excepcional, un periodo de optimismo enorme. Y ahora lo que quiero hacer es contarles sobre lo que está sucediendo aquí. Esto van a ser solo 10 minutos. Esto en Suazilandia, en Mozambique y en Sudáfrica. Hay diferentes tipos de levantamientos africanos con distintas implicaciones para la política. Y me gustaría poder ver todo el continente y ver qué está pasando, pero por lo menos quiero mostrarles estos que son en los cuales yo tengo más experiencia. Pero ¿qué ha sido esto? Ha sido una década y queremos saber de qué ha estado, sobre qué ha estado protestando la gente. Particularmente quiero que piensen en la idea de este cambio de régimen desde abajo, sin Washington, la responsabilidad de tratar de darnos cuenta qué está pasando en estos movimientos africanos, que puede por lo menos parcialmente, quizás en los casos de Suazilandia, en Mali también el año pasado, en Sudán, en Argelia, en muchos casos, han derrocado regímenes opresivos sin el Pentágono, sin Washington. Pero eso nos lleva a una narrativa con la que lidian los intelectuales, porque muchas veces la escuela occidental, especialmente francesa, atribuían los problemas africanos a estos grandes problemas con los grandes hombres. Y aquí no, queremos mirar las condiciones estructurales que persisten aún después de que, por ejemplo, se derroca a un líder autoritario. Algunas personas hablan de las industrias extractivas. Esto está sucediendo en toda África. Tenemos ejemplos de esto porque la catástrofe climática amenaza a este continente mucho más. Y hemos visto implicaciones en Mozambique, el impacto de ciclones en particular. Así que si me permiten, estos van a ser los subtópicos de esta discusión. Rápidamente, lo que está pasando a partir del Pentágono.
este sistema, pero hace un trabajo muy importante de monitoreo. Perdimos el sonido y lo que hacen es ver las protestas y las movilizaciones y también la represión. Creo que empezaron a hacerlo para los Estados Unidos. Hace un año, Estados Unidos estaba en un estado de muchísimas protestas con el movimiento Black Lives Matter. Realmente socavaron muchísimas ideas sobre las estructuras de poder. Sucedió lo mismo también en Nigeria. En este momento había se lograron logros importantes en estas protestas de Nigeria. Entonces tenemos como un escaneo de la foto grande en términos de movilizaciones sociales y represión también. Hay tres cuestiones importantes que quiero señalar que están sucediendo hoy y las últimas semanas en Swatini, o sea, Suazilandia, un poder colonial de Gran Bretaña y la monarquía en el África subsahariana. Cabo del muchísimo y generalmente estas protestas tienen que ver con recursos y con gas. Es muy interesante porque este hombre, que es el antiguo presidente, Jacob Zuma, volvió del exilio, pasó mucho tiempo, estuvo con Mandela, utilizó esto como base social, su base étnica en Durban, pero su particular base en Congo estuvo en las noticias anoche por los... él está preso en este momento. Es un hombre grande que cayó. Y hay protestas, hay diferentes formas de pensar en esto, en estas protestas disruptivas que pueden llegar a incluir quemar las gomas en la calle, pero muchas veces no son violentas particularmente, pero podemos ver la represión estatal, si vemos esta parte del mundo, en África, en la parte sur de África, en los últimos días en Suazilandia, en Mozambique con la revuelta de gas, en Sudáfrica, en Pretoria, en Johannesburgo, en Puerto Elizabeth y en Durban, donde yo estoy. Y la nueva evidencia de lo que está sucediendo en Suazilandia es realmente impresionante desde el punto de vista de activistas que incluso aunque saben que Internet se apagó gracias a las empresas de Internet desde África por el pedido del rey, identifican la represión policial. Hubo 77 muertes durante las últimas semanas, entonces es interesante ver este hombre, King Maswati, vemos la revista The Economist, que siempre apoyan el capitalismo occidental y están muy contentos con King Maswati porque tiene una economía que es muy, muy rentable para ellos. Y se movieron más que nada a Suazilandia, pero en ese punto, en 1996, cuando murió este rey, eh, los rumores decían que él tenía 14 años y el hijo y se lo mandó a entrenar a Inglaterra para que se volviera un ciudadano del mundo. Y los partidos políticos están prohibidos y estas protestas, esta es una de las tipologías en las que las revueltas democráticas son muy poderosas. Es increíble cómo las personas con mucho coraje y también con solidaridad de esta protesta es en Londres y vemos que el King Maswati es un gran problema y en la región vemos estos enfoques de solidaridad. Si están disponibles, en 3 horas y media van a tener
es uno de estos seminarios que habla de las estrategias clave de Suazilandia, de lo que hay que hacer allí. Si nos movemos de esta tipología de protesta en contra de un líder tiránico y legítimo a una diferente, lo que está sucediendo en este levantamiento islámico, esto es lo que sucede desde 2017. Los jóvenes islámicos, que se les llama al-Shabaab, pero en Mozambique, en la parte norte, podemos ver que están disrumpiendo uno de los depósitos más grandes de gas y su extracción. Esto estaba en manos de empresas muy poderosas, pero después en 2010 Anadarko, que es una empresa estadounidense, estaban intentando extraer 165 trillones de pies cúbicos de gas, que es la mayor cantidad en el mundo, y las corporaciones de gas, menciono Galp especialmente porque es una empresa muy interesante en Portugal, y luego están los financiadores, que incluye el Banco de Desarrollo Africano, la Oficina de Finanzas de Exportación del Reino Unido, el Banco de Importaciones de Estados Unidos, Italia, Holanda. Estos son todos los principales financiadores y otras 19 bancos extranjeros. Esto es lo que están haciendo los activistas contra Galp para utilizar un tipo de jiu-jitsu, una técnica para poder desplazarlo. Creo que es lo que complementa la presión que sintió la rebelión islámica. Aquí está lo que el gobierno nos comentaba, que era traer en septiembre de 2019, los rusos vinieron desde Moscú, desde el Kremlin, y perdieron 11 hombres en una etapa bastante temprana, y se los llamaba los rodesios, y entonces este grupo asesor hicieron violaciones de derechos humanos, y lo que yo me preocupaba era por un nuevo grupo mercenario que se llamaba Paramount. No se llamaban a sí mismos mercenarios, y se llamaban entrenadores, y se los traía para ayudar con el entrenamiento, lo que funciona especialmente en Afganistán e Irak, y están haciendo entrenamientos de las tropas de Mozambique. Tienen una reputación dudosa. La presidenta de Joyce Banda, por la corrupción asociada con los jets y los botes que se adquirían a través de ello, entonces se la derrocó. Pero podemos ver una foto promoviendo esto en Arabia Saudita. Podemos ver esta mentalidad machista, y podemos ver estas tropas que se encontraron en Libia. Entonces hay diferentes formas en las que las empresas en África, en el sur de África, operan. Y esto lo empiezo a llamar el imperialismo del sur, y creo que lamentablemente va a ir de la mano con los estados africanos del sur de África, pero hay un grupo o grupos que mencioné que lidian con este tipo de relaciones del poder
del Imperio del Sur que apoyan diferentes empresas mineras, ambiental, Amigos de la Tierra, Amalamas, que decían que deberíamos frenar los financiadores de los estados con lo que está sucediendo con la extracción del gas, de lo que mencioné. Entonces, especialmente estos contratistas de seguridad. Y luego, esto es un evento crítico, reconocer una deuda climática que puede abordar los problemas de corrupción de Mozambique para poder tener una estrategia que se llama ionización. Esto no tiene nada que, no es solamente en contra del gobierno de Mozambique, que opera en Palma y en el resto de los gobiernos, sino que está eligiendo la posición como ministro del Exterior, porque hay diferentes oportunidades para Sudáfrica para importar el gas natural desde Mozambique, y las agencias de seguridad de Sudáfrica tienen que mejorar su capacidad. Tenemos que mandar las fuerzas de defensa, y esa decisión se hizo el mes pasado, y más de 1000 tropas están entrando, han entrado a otros países. En el 98 se consideró que hubo un desastre porque el gobierno se veía ilegítimo, se consideraba ilegítimo, y muchas tropas fueron asesinadas, pero en Sudáfrica tenían y en Congo había operaciones para el mantenimiento de la paz, que básicamente hicieron caso omiso a las masacres, y especialmente en el Congo Oriental también hubo situaciones realmente muy trágicas, y esto también protegieron las empresas de ellos, de Johannesburgo, con la que habían hecho tratados. Querían proteger los activos militares, los equipos, las propiedades, y había algo más que sucedía en el público. Tenía que ver con proteger los edificios y el capital del Congo y los negocios conectados con Johannesburgo, especialmente para asegurar un monopolio de exportación para la extracción de petróleo y construir conexiones en las que los diamantes aparecieron y deslegitimizaron no solamente al presidente Buzege, sino también a Jacob Zuma, que negaba el despliegue de las tropas allí. Buzu estaba en una negociación cuando tuvo que retirarse, y este hombre que tenía la visión de pasar del Cabo a Cairo, y hablaba de la convivencia entre los intereses minerales para mantener una región liberal en la que hubiera un flujo libre de trabajo y de capital. Esto entonces es tradicionalmente lo que el Imperio del Sur hizo para poder cambiar a la visión del imperialismo occidental, especialmente a mediados de los 80. Entonces estas revueltas intentan continuar con el legado y las características del involucramiento de Mozambique, y describir algunos de los grupos que están involucrados. Están liderando algunos grupos ambientales como Justicia Ambiental, 350.org, Amnesty International, la Red de Solidaridad de África y otras federaciones. Creo que se están movilizando para hacer
una defensa en Mozambique y una demanda de que se pague la deuda climática en lugar de enviar bombas, que envíen fondos para que no alimenten la desesperación del islamismo extremista. Luego tenemos algunas protestas que fueron bastante diferentes. Este era un movimiento doble y se intensificó durante la administración de Jacob Zuma. ¿Y qué es lo que estamos mirando aquí? Las protestas contra la comodificación de la vida, contra los aislamientos extremos. Vemos aquí algunas fotos que nos dan un sentido de las protestas que están surgiendo en todos lados, en especial desde los periodos de 2020. Y estas protestas continúan. Y la desesperación, el enojo, la falta de el abordaje fiscal por parte del gobierno, hay mucha austeridad y no proporciona canastas o subsidios. Y lo que las hormigas rojas están haciendo son las personas que están siendo desalojadas porque no pueden pagar los alquileres, porque realmente sufrieron terriblemente y no pudieron pagar la renta y son desalojados. Y la invasión de la tierra ha sido la mayor forma de revuelta y se están organizando hasta el día de hoy. Me recuerda esto 3 otros periodos de protesta que tuvimos aquí. Las universidades neoliberales que excluían a personas que no podían pagar. Había 3 formas de protestas. Los estudiantes ganaron la educación libre gratuita para una gran parte de la clase trabajadora. Luego, en 2000, cuando los medicamentos para el SIDA costaban $3.000 por año, se hizo una campaña para exigir la renuncia por parte de las farmacéuticas para que renunciaran a la propiedad intelectual. Como resultado, Sudáfrica consiguió que 7 millones de personas consiguieran estos medicamentos y la expectativa de vida creció muchísimo en esos años. Entonces, estos movimientos antineoliberales y el tercero fue el pedido por la electricidad gratuita. Estos eran los tipos de protestas. Si nos pasamos estas olas de protesta en todo el continente, no importa, es un buen recreo para poder tomar aire. Me gustaría hablar por qué esta narrativa de África era tan ilustrativa de este tipo de protestas. No sé si recuerdan a Strauss-Kahn, que en 2011 las protestas empezaron a ser formidables en todo África del Norte y había una pregunta que se le preguntaban, ¿esto es un movimiento de izquierda que viene por parte de las revoluciones de África? Y hay diferentes crisis financieras, y él dijo, sí, es una buena pregunta porque siempre estamos en riesgo y este es un entendimiento de este problema estructural. Pensaba que una manifestación podía ser un incremento en el proteccionismo. 5 años después, en Brexit, en Gran Bretaña, o en la elección de Trump en 2016, podíamos decir que había un mayor proteccionismo y que hizo que la clase trabajadora se uniera al partido de los conservadores, y hay también argumentos de izquierda con los que estamos mirando esto. Pero lo que Dominic decía era, un hombre en la calle sabe que esto no es una buena solución. La economía cerrada no es una buena forma de
No es una forma. Patrick, ¿puedes bajar la velocidad? Muchas gracias. Estamos en un mundo globalizado, dice Dominic Strauss-Kahn, no hay soluciones internas. Ahora, esto es interesante porque Strauss-Kahn a veces se lo consideraba keynesiano y Keynes se oponía a la globalización del capital. Decía que teníamos que minimizar en lugar de maximizar las relaciones económicas entre las naciones y teníamos que hablar de la sustitución de la industrialización. Y había una globalización de personas y una deglobalización de capital. Esta era la política. Creo que es bastante similar a la de Samir Amin, uno de nuestros mayores internacionalistas, en este libro que escribió Desvinculación, en la que explicaba por qué había un subdesarrollo en países, había países que estaban con la exportación de minerales, pero lo que necesitábamos era tener una estrategia de desvinculación para ser soberanos. Y esto era el informe, lo que el informe en África intentaba demostrar, y estaba en Dakar hablando de este documento que realmente es muy importante, y ver cómo Samir veía el extractivismo y la necesidad de una industrialización más apropiada. Pero si vamos 10 años hacia atrás y los economistas, Strauss-Kahn y los economistas en países como Túnez y Libia, Egipto, eran realmente muy estables. Si hacemos un análisis de riesgos, Strauss-Kahn incluso fue a Túnez, donde había un dictador, y le dijo a la gente de Túnez, la política económica que se adoptó acá es el mejor modelo para los países emergentes, y una agenda de reforma. Y aquí es donde la familia dictatorial en Túnez ordenó arrestar a Strauss-Kahn, y después se reconocieron estas políticas económicas, incluso un impuesto al valor agregado en los vendedores, en empleo informal. Y era interesante, incluso en febrero de 2011, el Banco Mundial estaba diciendo que Túnez y Libia tenían un muy bajo riesgo, y esto es también por parte de la retórica del levantamiento africano que venía especialmente en The Economist, en las revistas Time, pero lo podíamos encontrar en todos lados. Y estaba este periodo en la actualización de 2002, en los que el PBI era bastante alto, el crecimiento del PBI. Y en 2015 este ciclo cayó, pero hay otras dimensiones, y las deudas que estaban pagando los africanos, y podemos ver por los aislamientos, pero vemos otras referencias y el colapso de África luego. Entonces hablamos de los levantamientos africanos en este periodo. No era solamente un momento de los africanos en Túnez, sino que continuó, y probablemente recuerden las luchas para impedir que Guate tuviese una tercera administración, o los sudafricanos en 2012 y los nigerianos. Pensemos en esto, si les parece, desde el punto de vista de lo urbano y lo rural. En círculos norteamericanos, hasta esto se habló sobre cómo las luchas de liberación podían modernizar las sociedades, y esto
y se pensó si los gobiernos entonces serían más autocráticos o democracias más estables. Los movimientos sociales rurales y urbanos en estos países tenían democracias más estables. Así que esta es una manera de pensar en las bases estructurales de los levantamientos en África y si podrían revocar y derrocar gobiernos autocráticos. También tiene que ver, el Foro Económico Mundial fue bastante riguroso en evaluar la lucha de clases global y en su informe sobre competitividad global. Aquí tienen una muestra pequeña. Estos son los países, los 10 países más grandes donde los trabajadores estaban bajo control, bien pagos, pasivos, generalmente cooperativos. Singapur, Dinamarca, Suiza. Estos son trabajadores muy complacientes. En contraste, los trabajadores sudafricanos se consideraban los más militantes, activistas, generalmente confrontativos, de acuerdo a este informe. Así que podemos ver muchísimas clases trabajadoras africanas. Acá se ve como el continente con los trabajadores más enojados, de acuerdo a este informe. También tenemos otras protestas y esta correlación me parece bastante interesante y convincente. Esta correlación, donde ven los puntos rojos a la derecha, pueden ver conflictos o protestas, movilizaciones que publicaron desde los Estados Unidos un artículo en 2007, el reporte económico, movimientos ambientales, movimientos de justicia ambiental en todas partes de África. Así que hay muchísimo. En muchos casos estos fueron suficientemente poderosas y fuertes como para poder derrocar gobiernos en Egipto, en Túnez, en Kenia, Etiopía, Nigeria, Argelia. La disatisfacción con la política fueron los impulsores, lo que impulsó más la protesta pública y pidieron más justicia, más responsabilidad. Esto nos lleva entonces a algunos casos clave, como les dije al principio, para poder ver el caso, el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, especialmente cuando quiso volver al poder, fue él quien organizó el asesinato de Thomas Sankara, que es un gran líder de la liberación de los años 80. Así que esto es un momento muy importante en el cual no solo él, Blaise Compaoré, sino también otros tiranos, incluyendo el dictador en Burundi, en Congo, en la República de Congo, también Kabila, en la República Democrática de Congo, también en las protestas en Sudáfrica contra Zuma, también en 2017-2018, en Etiopía, en Zimbabue, en Togo, Camerún, Marruecos, Uganda, en Kenia, muchas protestas, en muchos casos muy exitosas, para poder derrocar a las élites, más recientemente en Argelia, Sudán y Mali, y quizás ahora también en Suazilandia. Estos son algunos de los gobiernos que fueron derrocados en 2019, y no tengo mucho tiempo para pasar esto muy en detalle, pero quiero que tengan una idea de cómo se ve esto dentro de un proceso global, llamémoslo la era de la protesta masiva. Este es el término que el Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales, esto es un think tank norteamericano muy conservador, donde a la gente se le paga para pensar por parte de la gente que controla los tanques, mirando a la gente que compone estas protestas. África ha sido muy importante en las protestas sociales y también en derrocar a los líderes. A veces tiene más base económica, otras veces más base política. En muchos casos, en 2019, 47 países, esto es una cuarta parte del mundo, con protestas masivas. Esto continuó hasta el 2020, a pesar de las cuarentenas, un periodo muy breve en marzo, abril 2020, donde bajaron, pero los datos más recientes muestran que el año 2020, especialmente con el movimiento Black Lives Matter, el movimiento también en Nigeria y también en India al final del año, con las protestas campesinas,
fueron muy poderosas. Eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿a qué se oponen? ¿Están solamente en contra de un gran hombre en estos levantamientos africanos o están en contra de algo que es muchísimo más profundo, más estructural? Esto es importante que lo pensemos y que lo discutamos porque como dijo Abril Massal, y se los voy a mostrar, eh, eh, Tendekam estaba muy enojado con el análisis de aquellos, especialmente del lado francés y también de Johannesburgo, que describían el sistema de cómo África depende del neopatrimonialismo. Aquellos de nosotros que hacemos teoría política, vemos cómo estas ideas del norte sobre el gran hombre, estos grandes hombres en Kenia, en Ruanda, Kagame, Museveni, Mugabe, son momentos muy importantes para entender cómo, cómo se enmarca, cómo se concibe, contra qué son estas propuestas y puede reflejar ciertas posturas ideológicas. Los administradores coloniales crearon mucho esta figura de los hombres grandes a través de la asimilación del poder y formas de poder, pero lo han deformado. Y luego las industrias extractivas también crean estos grandes hombres a través de las redes patrimoniales, en donde se les da poder a cambio de recursos, de la entrega de recursos. En tercer lugar, también si, como dijo Franz Fanon, si no tenemos acceso al sector privado donde se puede crear burguesía, básicamente lo único que queda es el Estado, donde va a tener lugar y a la que se va a adherir la formación de las élites. Así que ciertamente en último lugar, la Unión Africana no ha hecho nada por facilitar los movimientos sociales. Aquí tenemos un teórico de la teoría del Big Man, del gran hombre, y ¿por qué esto es controversial? Para un hombre como Mills, si vamos a ver algunos de los teóricos franceses también, una cultura neopatrimonial es la culpable. En Mills creo es un abordaje muy racista. Él habla de esta palabra primordial, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones tribales. Mills tiene un instituto, una fundación, que es la Fundación Oppenheimer, y por supuesto en Sudáfrica. Hemos tenido un gran hombre, por supuesto. Este, su nombre es Jacob Zuma y se lo llamó un gran hombre. Todo el tiempo se refirió a él como un gran hombre porque armó sistemas, redes de familias, pero anoche el gran hombre fue capturado y hubo ahí mucho conflicto porque las personas que lo apoyaban han querido impedirlo, pero él ahora está encarcelado por muchas actividades de corrupción. El gran hombre entonces también a veces puede caer. Y esto es interesante porque para Bayard, que es este político, analista político y sus compatriotas Dallos y Chaval, el gran hombre africano se quedaría en el poder para siempre porque el pueblo era tan pasivo. Esta reciprocidad patrimonial, dicen ellos, en su totalidad, la sociedad no vota porque apoyan las ideas o incluso los programas de un partido político, pero deben aplacar las demandas de un líder. Entonces se trata de el pueblo africano que sufre esto. Esto, esto realmente se ve totalmente discutido por parte de las protestas que estamos viendo. Acá tenemos entonces a Mills y a su colega Obasanjo. La idea es que adoptan estrategias neoliberales, apertura al mercado internacional y el crecimiento del sector privado, sin Mills y sin sus colegas reconociendo el colonialismo que pide esto. También hay capitalismo global que hace que sea muy difícil acumular. Es por eso que Tandika, los pensamientos de Tandika Kandawire son tan importantes, especialmente en un artículo en la revista World Politics. Él ataca estos estereotipos intelectualmente, perdón, y las teorías a las que adhieren estos teóricos franceses, que logran extrapolar
teorías macro de situaciones micro. Es el grupo de Harvard que rodea a Bates y también a Ann Kruger, que ha promovido otra versión teórica que habla de la búsqueda de renta o el poder de atraer renta. Para Kandawira, él pensó que esto era un problema que podía atribuir también al marxismo, pero Franz Fanon se refiere a este problema de formación de clase y dice que la burguesía occidental, el agente de negocios de la burguesía occidental habla de esto y que va a tener su rol sin complejidades. Antes de conocer, para Kandawira creo que logró entender esta contradicción. No queremos también traer al análisis algo sobre la formación de clase y para Kandawira una clase capitalista no se desarrolla de forma apropiada en África por estas cuestiones estructurales, estas limitaciones estructurales. Así que cuestiones de coalición de clase y distintas lógicas. Esto significa que África es mucho más susceptible a la acumulación primitiva, a lo que se asocia a la acumulación a través de las industrias extractivas. Y creo que si vemos a Brian Raftopoulos de Zimbabue y también a Ivo Mandasa, las élites africanas van a estar muy desilusionadas, tal como predijo Fanon, porque por esta falta de compromiso con un proyecto nacional, a partir también de la existencia de esta burguesía colonial en Sudáfrica, en Zimbabue, en Kenia, pero también por las formas de violencia del Estado que caracterizan no solamente lo colonial, sino también lo postcolonial, cuando tenemos estos levantamientos. También hay una cuestión patriarcal en relación a esto y hay muchas feministas africanas que han agregado a esto un análisis de género. Y sobre todo en lo que es la economía política africana, se necesita una reproducción social y las mujeres son sobreexplotadas al criar a los hijos, al cuidar a los trabajadores enfermos, al cuidar a los ancianos, cuando no hay sistemas estatales de protección y de cuidado. Entonces, la mirada feminista sobre las necesidades de levantamientos contra el patriarcado es muy importante también en todo esto. Claude Ake también hizo señalamientos similares sobre esta relación global. Dice, está la importancia de los gobiernos, las multinacionales, el FMI, el Banco Mundial y el poder imperial. También hubo un intento de un análisis más patriótico, soberano, de base nacionalista. El autor más prolífico en este sentido, Adebayo Adeji, también en lo que habla de la importancia de la autosuficiencia y la integración para poder frenar la riqueza basada en la exportación de materias primas y minerales. Y él habla de la autosustentabilidad, de la autosuficiencia, como, y para poder revertir la desigualdad y el estancamiento. En los 80, él perdió todas las batallas contra este otro hombre, Elliot Berg, que fueron a partir de las imposiciones de ajuste estructural del Banco Mundial. Entonces se aplicó acá una antítesis de lo que había dicho el teórico anterior como salida del estancamiento. Entonces, para el Banco Mundial, para el FMI, las soluciones siempre tienen que ver con dejar el libre mercado para poder corregir los sistemas de precios imperfectos. Y esto, por supuesto, llevó, como saben, a un declive, a una caída, en donde una desindustrialización también. Muchos de África, Sudáfrica, Nigeria, Zimbabue, los casos clave, se colapsaron completamente su porcentaje de manufacturas y con esto también la caída de la fuerza el trabajo organizado. Vuelve también a Dechi sobre las alternativas y mira de nuevo algunas de los problemas básicos estructurales y no tengo demasiado tiempo para entrar en ellas, pero
Por supuesto, el FMI y el Banco Mundial lucharon en contra de esto de nuevo, volvieron a pelear y dijeron necesitamos liberalizar, necesitamos abrir y quedarnos con lo que dice el consenso de Washington y no luchar contra estas relaciones de poder estructurales y mantener esto de la base de extracción de recursos naturales. Stiglitz discutió esto. Él lo que sugirió fue que se alejaran de esta exportación exportación de commodities, y Stiglitz y muchos otros también trabajaron muchísimo para tratar de convencer a los países africanos de romper con este ciclo, este problema de la ideología de mercado que venía desde Washington y que fomentaba la extracción de recursos naturales y la exportación como base de la economía. Esto hubo algo muy interesante en este sentido, en relación a que permanecieran las condiciones estructurales durante los 80 y los 90, pero en los años 2000 los países africanos empezaron a emerger y, y crecieron los mercados de commodities. Muchos países salieron de guerras civiles, terminaron con guerras civiles, y muchos países hubo un debate muy grande en relación a esto. Shanta Devarton del Banco Mundial dijo que la solución de los problemas de África era todavía el consenso de Washington. Desde su punto de vista, fue muy interesante ver que no estábamos imponiendo el ajuste estructural sobre las personas, y usaba los ejemplos de estos países. John Weeks pasó por todos estos casos y este modelado muy sofisticado de lo que estaba sucediendo mostró cómo fue el fin de la guerra civil hasta el 2008. Luego hay una caída y luego, gracias a las importaciones chinas de materias primas, en tanto China empezó un proceso de industrialización keynesiano de base industrial, hubo una demanda mayor de materias primas, y entonces entre el 2009 y 2015 hubo un crecimiento del mercado de commodities, pero luego esto es parte de nuestro argumento estructural, en particular porque en muchos de ellos podemos ver la mano de los Estados Unidos, así que podemos luego entrar en detalles sobre el imperialismo norteamericano, pero podemos decir que una de las soluciones promovidas fue una versión africana del ajuste estructural que trató de para impulsar el desarrollo en África. Y también hubo varias personas que defendieron esto: Thabo Mbeki en Sudáfrica, Tefilka en Argelia, también teóricos de Nigeria y Senegal. Y este proyecto fue, por supuesto, muy apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta idea del ajuste estructural de base africana. Hasta el 2001, hubo un proyecto para tratar de salir de esto, y sin de nuevo entrar en detalle en todo esto, creo que fue muy importante que los intelectuales africanos y los movimientos sociales se unieran para decir esto no es lo que queremos. Y entonces la declaración acá sobre los desafíos del desarrollo de África dejaron muy claro que la política neoliberal estaba en el corazón del plan, y el hecho de que el pueblo africano no haya podido tener ninguna voz en diseñar, en formular el proyecto. También hubo voces de parte del movimiento feminista. Se habló de cómo esto oprimía a las mujeres más, se habló de que la importancia era mantener, y las condiciones estructurales no fueron muy enfatizadas. Esto mostró, esto entonces nos recuerda a los intentos en el plan de acción de Lagos y la alternativa a desafiar esta ideología neoliberal y esta red Third World Network Africa. Sus iniciativas de Adedeji y sus aliados finalmente fueron socavadas desde afuera por las instituciones de Bretton Woods. Este fue entonces el terreno general del poder estructural que reinventó
Y respondieron a esto por decir que las ideologías no alimentaban a los pueblos, no le gustó la crítica a Amílcar Cabral, pero la deficiencia ideológica es dentro de los movimientos de liberación nacional es una de las razones por las cuales fracasaron, es la ausencia de ideología. Esto también lo decía Frantz Fanon, y esto es muy importante, y aquí es donde a mí nuevo, eh, en relación al Foro del Tercer Mundo, aportó una mirada muy importante. Wade logró, incluso admitió que estaba desilusionado, y Becky para el 2008 dijo que no podían romper con sus propias limitaciones. Hay un nuevo líder NEPAD que defendió a los intelectuales de izquierda y nunca hemos visto una nueva ruptura. Y cuando vemos la Unión Africana, Lumísima, que Dalami Suma, que hablaba del área libre de tarifas continental, decía que esta estructura era muy poderosa. ¿Qué tan poderosa? De acuerdo con Justicia Global y otros aliados como ICEDOC en Ghana, Brownwork en Sudáfrica, Jubilee Campaign, mirando los flujos de los recursos y la deprivación financiera de África es realmente formidable. Entonces, un año típico, 2017, 41.000 millones de dólares se extraen luego de el escape de capitales y los préstamos. Y lo que agregaría es sobre lo que África significa para el occidente y para algunos países en general. Vamos a pasar entonces a la última sección, hablando de lo que significa el saqueo de recursos. Tenemos diferentes formas de resistencia al extractivismo africano, ecológico, sociopsicológico, trabajo y salud, espiritual, tradicional, política, geopolítico, de desarrollo, de mal desarrollo, subdesarrollo financiero. Estos son los motivos claves para la resistencia, y especialmente el activismo que vamos a ver estuvo luchando sobre estos temas. Voy a mirar a otros dos. Uno tiene que ver con el intercambio desigual económico-ecológico, que tiene que ver con los materiales que no son renovables, que quiere decir los catástrofes climáticos. Entonces, en África, que se consideran, hay países que tienen realmente muchos recursos en el suelo, son de los más ricos, tienen el 87% del mundo, podemos platino, o tienen radio, que tienen realmente manganesio, cromo, incluso oro. Pero Sudáfrica no lo está consiguiendo capitalizar, y entonces uno de los aspectos es los precios. Podemos verlo justamente por la recuperación de China, que hubo una suba ahora, y esto lleva a un nuevo incremento, pero el punto más importante es que si podemos hacer un recuento de la riqueza para ver lo que está sucediendo con los recursos a medida que se sacan, podemos tener una foto más, como un panorama más completo. Estos son uno de los documentos, el Little Green Data Book, que muestran la dependencia en la extracción de recursos, y eso equipara o significa problemas. Esto refleja lo que Gro Harlem Brundtland y el miembro africano de la comisión, Bernard Chizero, lo que ellos dijeron es que necesitamos considerar la sustentabilidad, y el desarrollo tiene que encontrar las necesidades
del presente sin comprometer el futuro. Y esto tiene que ser tiene que haber una conciencia de la extracción de recursos para Brundtland, para Giussero, para esa comisión. Las necesidades del mundo pobre se tienen que considerar. Y les voy a mostrar el principal negociador de África, Lumma Diaping, que habla de las generaciones futuras y hace este punto: las generaciones futuras y especialmente su acceso a los recursos naturales y a la protección de las catástrofes climáticas es algo para lo que tenemos que hacer sacrificios. Hay una teoría detrás de esto, la economía ambiental, que mira la falta de recursos. John Hardwick habla de esto. Si estamos retirando el capital natural, tenemos que reinvertir en otros capitales, en capital humano, en educación. Pero el problema es que la generación actual está sobreconsumiendo productos, entonces debería convertir los recursos no renovables en algo que puede ser sostenible. Esta es un argumento de la sostenibilidad que es bastante débil, que es Constanza y Jelly hablaron de esto, y esto es realmente importante porque cuando renunció del Banco Mundial estaba realmente muy enojado porque no podía parar de promocionar el crecimiento orientado en las exportaciones. Es justamente el agotamiento de recursos y invertir en el aumento de la oferta en el capital natural. Y como Keynes, como Mises, movernos de la ideología del libre comercio y enfocarnos en la producción interna para cumplir con todas las necesidades. Antes de irse del Banco Mundial, quería por lo menos intentar medir y confirmar un análisis estructural de que el agotamiento de los recursos naturales en África no está compensado por otras inversiones. El 88% de los países están malgastando sus riquezas. 6,8% del PBI se pierde en este agotamiento de los recursos, en este uso de los recursos, e incluso nuestros balances hace que Sudáfrica parezca realmente un país rico, mientras está malgastando sus recursos. La tecnología en el Banco Mundial nos da esta herramienta, esta arma: reconocer los límites del PBI como medida del bienestar. Es lo que las empresas deberían hacer, es integrar el valor del ambiente. A mí no me gusta llamar a esto la contabilidad natural de capital, sino que necesitamos promover un análisis de por qué el agotamiento de las riquezas naturales y la contaminación asociada con la trayectoria orientada a la exportación hace que el extractivismo de África sea insostenible. De todas las regiones del mundo, la de África subsahariana está perdiendo mucha riqueza, no 3% al año, sino 16% en 2008, 7% en 2014. Esa es la pérdida anual de riqueza por persona y es realmente un gran declive. Y en algunos países como Angola, el 68% de la riqueza se pierde por el uso del petróleo y del oro. No solamente hablamos del agotamiento de los recursos, sino también la contaminación, donde yo estoy es realmente terrible y hay grandes cantidades de óxido nitroso y de dióxido de sulfuro, y estas son algunas de las áreas en las que los activistas están peleando contra el extractivismo. ¿Tenemos alguna esperanza para una reforma
porque African Mining Vision intentó abordar todas estas deficiencias en las estructuras, hicieron algunas sugerencias, pero su argumento es que necesitamos más corporaciones multinacionales, transnacionales, que cree capital y expertise, pero la razón es porque evitaron o ignoraron el agotamiento de los recursos. Hay algunas cuestiones que están siendo atacadas por ActionAid y es un paradigma de las estructuras que continúan con las comunidades mineras y no hay un reconocimiento del consentimiento previo informado. Entonces hay muchos problemas asociados con esto, pero también con el dilema estructural de que la riqueza de África está siendo saqueada. Esto crea resistencia. Aquí vemos Mark Cutifani, que reconoce que en África y en todo el tercer mundo 25.000 millones valen los proyectos que se pararon. Y es por esto que la American Economic Review publicó esta correlación del saqueo del continente con una actividad minera de bastante impacto, de acuerdo con la intensidad del conflicto a nivel local. También las batallas organizadas. Esto es algo que espero que los aliados chinos reconozcan que está afectando también a Kenia, Rolao. Y aquí es donde ocurrieron las primeras batallas y es realmente un alivio saber que después de que ICBC colocó millones de dólares junto con su aliado en Sudáfrica, Standard Bank, para dos empresas chinas para que construyan una planta de carbón, y ICBC se retiró del proyecto por los riesgos sociales, ambientales, y cuando lo hicieron en Kenia también se retiraron. Y aquí hay un énfasis en la oposición a las plantas de carbón y realmente agradecemos este cambio de ICBC, pero para pasar a la última sesión, no estamos felices obviamente en Sudáfrica con el interés que vemos en esta foto, que es cuando se firmó el acuerdo de Copenhagen en diciembre. Tenemos a Jacob Zuma, Lula da Silva de Brasil, Barack Obama, Wen Jiabao en China, Mahoma Sain en India, y lamentablemente hicieron este acuerdo en 2009 que no tenía ambiciones, que no era vinculante, que no estipulaba penas o sanciones, si era una liga de grandes contaminantes. Y vemos lo que sucedió también en París en 2015, y había realmente muchas protestas que incluía este centro de convenciones de Copenhague, en el que hablábamos de varias organizaciones que estaban detrás. Hablaban de los lemas del no al el colonialismo climático, no al genocidio climático, y la esencia de estas protestas de África. Y también tenemos que hablar de Diaping, que era el negociador de China con el G77, que decía que nos hicieron firmar un pacto suicidio. Este acuerdo es un acuerdo que va a llevar a mi gente, a mi pueblo, a la muerte directamente. Él era este negociador. ¿Y qué es lo que Obama va a contarle a sus hijas? Que las vidas de sus familiares no sirven para nada. Y luego hablaban de que los miembros, algunos eran vagos o se los había comprado, y que Sudáfrica decía que estaba involucrado en este conflicto, y cuando coincidieron bastante cerca Hillary Clinton con Mashabami, y
hicieron la COP17, que fue la que se hizo aquí en Durban, junto con Cristiani Figueres, y fue realmente decepcionante para el interés del tercer mundo y para poner un corte a las emisiones del norte. Había protestas y otros aliados locales que estaban organizando una marca con 10.000 personas. Y luego llegó el COP21 en París, que vio el fracaso de los negociadores para poder generar un tope en las emisiones y para aplicar una forma apropiada de impuestos al carbono y para respetar las responsabilidades del que contamina paga para la deuda climática y para compensar por el espacio de carbono no usado y para asegurar una transición justa de las economías adictas al carbono y para obligar a los que son dueños de los combustibles fósiles a revalorizar el carbón que no se quema. Y todas estas advertencias, todos estos miedos estaban bien fundamentados en Mozambique, en Puerto Rico, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Tailandia. Estas son las áreas en las que impactó más en estas 2 décadas del siglo XXI. Hay más todavía, obviamente con Kofi Annan, y en África Occidental y las áreas cerca de Etiopía y Sudán, y en el norte de Uganda, en el este del Congo. Estas son las áreas que se consideraban las más vulnerables. Y lo que vimos es que en Mozambique, con el ciclón, hubo miles de muertes en el 2015, luego estuvo la bomba de lluvia en Durban y la extracción y la revuelta en algunos lugares que se vieron destruidas por el ciclón. Y este año hay también factores relacionados que permiten estos catástrofes climáticas. Y en EJ Atlas, este es un grupo que está basado en Barcelona y que está mirando especialmente las protestas africanas y la resistencia a la injusticia ambiental. Podemos encontrar ciertas correlaciones a nivel local con las luchas en contra de los combustibles fósiles. Estas son algunas de las luchas en todo el mundo, lo que correlacionan con lo que yo pienso que puede ser el movimiento global. Aquí es donde yo estoy, en Durban. Esto es lo que sucedió en abril, el 22 y 23 de abril. Tuvimos 1000 milímetros durante 24 horas. Mató a muchas personas, no a las personas ricas en general, aunque ven que en algunos casos también hizo estragos. Y esto es justamente de lo que se trata el cambio climático. Entonces, este tipo de crisis climática aquí en Durban ha despertado a las personas para que puedan adaptar la resiliencia para poder tener un buen sistema de drenaje, construir casas de acuerdo a estas características, pero también para frenar las emisiones en África. Entonces, nuevamente, apunto a la South Durban Environmental Alliance y los niños aquí en el sur de Durban que están luchando desde su primaria, que está cerca de la refinería en África.
que demandan que se deje el petróleo en el suelo. Voy a frenar aquí porque seguramente ya me pasé de mi hora, pero espero que les dé un sentido de lo que tenemos en Sudáfrica y en África. Tenemos una combinación de revueltas en contra de los ortodoxos, más estructuras en la economía mundial, en un modo dependiente, y necesitamos proteger los africanos que son vulnerables de estas crisis terribles, y necesitamos encontrar las combinaciones de los movimientos de las comunidades, los movimientos ambientales, los movimientos laborales. Y los africanos en todo el continente están preocupados por estas condiciones, y en particular porque sus futuras generaciones están en el corazón de este proyecto. Y las generaciones futuras tienen que comenzar y nos tienen que hacer rendir cuentas. Para sugerir, les he dado algunas de las estadísticas para mostrar de dónde vienen las protestas. Y este es el problema del gran hombre. No es un problema de corrupción estatal, sino que es un problema de, por ejemplo, lo que sucede en Suazilandia, pero es la ubicación de África para poder agotar los recursos naturales sin compensar, y África necesita continuar a intensificar sus revueltas contra los levantamientos en África, especialmente cuando el neoliberalismo exacerba estos problemas. Creo que tenemos algunos monos en Durban, no sé si se los impulsó o si fue el desarrollo, pero si escuchan algo en mi techo, no es una nueva bomba de lluvia, sino que es eso. Gracias por permitirme compartir esto, y espero escuchar lo que mi amigo tiene para decir como respuesta. Gracias.